La idea intrínseca de los usados sí, pero interesante, es que sean subjetivos. ¿Por qué digo esto? Porque al final convertir un coche en un coche clásico que sea interesante de comprar pasa por muchos factores. Para nosotros en PowerArt, el principal y fundamental es que sea una máquina de esas que te gusta tener en el garaje, que te gusta conducir, que es divertida y entretenida de llevar, pero la parte de interesante la he querido asociar siempre a coches que estuvieran en precios que eran dignos de comprar. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces algunos clásicos se disparan en precio y su cotización es tan alta que para mí ya no tienen sentido, porque al final, si apalancas mucho dinero en un coche, luego sacarlo a montaña, hacer curvas, te puede llegar a dar un poco de cargo de conciencia. Como no podía ser de otra manera, esto da por resultado que todo usado pero interesante, todo USPI, ha estado en mi lista de futuribles o directamente ha formado parte de mi garaje en algún momento de mi vida. Y hoy tenemos justo el último caso. Hoy vamos a tratar, de hecho, el coche que peor me ha resultado de todos los que he tenido y he comprado. Yo soy Guille García Alfonsino, esto es PowerArt y este es un usado sí pero interesante del Toyota MR2 MK2 Turbo. Y digo que es el peor coche que he tenido no por casualidad, sino por causalidad. El dueño anterior del coche hizo muchas chapuzas, así que muchas cosas fallaron, desde las tapetas de los árboles de levas, al turbocompresor, los frenos, el clausor del arranque, pero no va a ser ese hoy el punto focal del vídeo. Si queréis que os cuente esa historia algún día, la contamos, si os parece mejor en un podcast, y así os reís un poquito de mí. La cuestión es que el MR2, que a mí me salió tan malo, sigue siendo un usado pero interesante. ¿Por qué? Pues porque es un coche con su personalidad, su característica típica de que es un coche de motor central biplaza japonés y además con un precio asequible. No tiene el precio de un NSX. Así que pasado el tiempo y olvidándonos de ese mal resultado personal, creo que es un coche que merecía la pena que pasease por aquí, por PowerArt. La historia de este compacto deportivo de motor central se remonta a los años 70. Toyota buscó solución a una cuestión sencilla. Muchos salaryman nipones de la época, pero también muchos occidentales, especialmente en Estados Unidos, viajaban solos en el coche al trabajo y de vuelta. Rara vez usaban más de 2 asientos en su coche. Así que, ¿por qué no plantear cómo crear un coche económico biplaza que además fuese divertido de conducir? A fin de cuentas, ya que el coche no iba a ser grande, se podía aprovechar para hacer algo entretenido. El proyecto tuvo varios parones, especialmente por la crisis del petróleo, pero llegado 1980 y tras contemplar el lanzamiento exitoso del Fiat X1 y del Bretta Monte Carlo de Lancia, la idea de evolucionar este concepto de biplaza de uso diario evolucionó hasta una propuesta de un coche de motor central ligero, tras haber probado diversas configuraciones durante la fase conceptual para colocar el motor en distintos sitios. Así nació el proyecto SAX, del que Toyota fabricó su primer prototipo, que no enseñó al público en 1981. Por aquel entonces, además, Toyota había llegado a un acuerdo con Lotus para dar motores y otros componentes para una serie de modelos que estaba desarrollando la compañía británica, y además, en aquel momento también Lotus empezaba el proyecto M90, que era un Roadster de motor delantero tracción trasera con un montón de componentes tomados directamente de Toyota. Aprovechando todo eso, lo que hizo Toyota fue invitar a los ingenieros de Lotus a que se diesen un paseo por su sede cerca de Tokio y les explicase un poco cómo funcionaba todo aquello, para que les explicase cómo se hacían coches de corta tirada, para que les explicase cómo funcionaba el tema de las suspensiones y todo lo demás. De hecho, Toyota acabaría comprando un paquete accionarial importante dentro de Lotus, que luego al final acabaría vendiendo a General Motors cuando Lotus cambió de nombre. Todo eso le dio acceso a conocimientos sobre cómo hacer tiradas de coches mucho más pequeñas de las que acostumbraba el gran fabricante japonés, que al final estaba muy acostumbrado a hacer coches a gran escala, pero no tanto a deportivos pequeñitos, biplazas, menos todavía de motor central, como estaba pensando en hacer con el MR2. No hay que confundir todo esto con el hecho de que este proyecto, el proyecto del MR2, sobre todo el de primera generación, fuese un proyecto íntegramente desarrollado en Japón y donde los ingleses de Lotus nada tuvieron que ver, pero no podemos obviar que algo de conocimiento sacaron de allí a la hora de estudiar cómo iban a fabricar este coche. Lo aprendido no caería en saco roto. En 1983 se mostraría en público el SV3 en el Salón de Tokio, anticipando conceptualmente lo que iba a ser el MR2. El SV3 viviría una fase de desarrollo final circulando por carreteras de todo el mundo, más a modo de promoción que a modo de pura puesta a punto, ya que estaba prácticamente finalizado. Todo esto sucedería antes de convertirse en el MR2 MK1, que saldría al mercado en 1984 con muy pocos cambios. Algún día profundizaremos más en el MR2 de primera generación cuando nos traigamos uno, que hay unos cuantos por España andando y seguro que merece la pena
probarlo y grabarlo también. Solo voy a deciros que se lanzó con 3 potencias en aquel momento, un pequeñito motor de 1,5 litros y 80 caballos daba movimiento a la versión de acceso de gama, luego había un 1,6 de 124 caballos, que este ya es el que se internacionalizó, en el que se vendió fuera de Japón, y hubo una versión como tope de gama de 1,6 litros sobrealimentada por compresor volumétrico y 150 caballos. De hecho, este coche sería la base que utilizaría Toyota para estudiar, crear un grupo B y un grupo S con el que competir en el Mundial de Rallys y dar sustitución al Celica que tenía por entonces de grupo B. De ese coche también esperamos hablaros y tal vez probarlo dentro de unos meses con un proyecto que estamos intentando sacar adelante con Toyota para hablar del Mundial de Rallys y de sus versiones. Así que tampoco me voy a parar mucho más ahí y vamos a seguir hablando de la historia del modelo. Toyota quiso dar continuidad al modelo lanzando la segunda generación con código SW20, que es la protagonista de hoy, y que llegaría al mercado japonés en 1989. El MR2 de segunda generación era una evolución orgánica de la primera entrega, donde el primer coche era mucho más agresivo, con líneas marcadas, mucho más ochentero. Este pasaba a unas formas mucho más orgánicas y seguía siendo un coche raro en el mercado. Al final no había nada de motor central biplaza con esta tarifa de precios colocado además en medio del corazón deportivo de la gama de Toyota, que por aquel entonces tenía Celica por un extremo, tenía Supra por el otro y en medio tenía este coche que terminaba de cerrar una oferta que en los concesionarios de Toyota hoy en día no encontramos. Estéticamente la evolución fue tremenda. La llegada de las líneas curvas y orgánicas revolucionaron el formato del nuevo MR2, que heredaba además elementos del diseño inspirados por los Ferraris de la época. Dibujado por Kunihiro Uchida, el coche sigue siendo uno de los máximos exponentes del acertado diseño de faros escamoteables y línea en cuña de la época. Parémonos a mirarlo por un momento. Por delante tenemos faros escamoteables, algo que 10 años después ya luego no se volverían a ver, desgraciadamente, pero permiten afilar mucho más el frontal. Tenemos una toma de aire central abajo que es 100% funcional, tampoco hay aquí más misterio, todo muy funcional. Nos venimos hacia el lateral, tenemos esta línea que se inventó Toyota, que es una especie de copia y guiño a lo que hacía Ferrari cuando trabajaba con carrocerías de fibra con el 308, que tenía que crear esa unión entre la parte superior de la carrocería y la inferior, como también le pasaba al Lotus Esprit. Pues aquí se guiñó y se creó este elemento de estilo, pero por todo lo demás era una línea muy sencilla con la cabina justo en medio, como no podía ser de otra manera, tomas laterales funcionales, por un lado para refrigerar el intercooler, por otro lado para ayudar a la admisión del propio coche. Si nos íbamos a la parte de atrás del coche teníamos una forma muy similar a la que podíamos encontrar en un 348 en un 355, un capó plano y una luneta posterior curvada hacia adentro y muy vertical. Por detrás, después de varias revisiones del modelo, acabarían con una especie de faros redondos que no sé si eran un guiño a Ferrari o no, un precioso alerón que aquí luego nos contará el dueño del coche de qué va todo esto del labio adicional, y tenían 2 salidas de escape, una por cada lado, no eran tan grandes como estas que vemos aquí, que también parecen de meter el puño dentro, pero bueno, ya marcaban una especie de declaración de intenciones del motor que nos íbamos a encontrar debajo del capó. Por dentro, como buen Toyota, era un coche funcional, con un cuadro de instrumentos con enormes relojes, todo muy sencillito, muy claro a la hora de verlo, con una posición de conducción lograda. La única pega es que no te podías echar la siesta dentro del coche porque no tenías posibilidad de echar los respaldos para atrás, así que si te quedabas tirado y tenías que dormir era mala solución, os lo digo por experiencia. Teníamos un túnel central muy marcado que nos servía para apoyar el brazo y también para rigidificar todo lo que era el monocasco. Y esto estaba especialmente pensado porque Toyota desde un buen principio, cuando hizo este coche, pensó que le iba a cortar el techo para crear una versión Targa, así que ya tuvo cuidado en poder levantar suficiente chapa en esta zona central para que el coche no se retorciese. La ventaja es que en las versiones que no eran Targa era todavía más rígido, si cabe, el coche a nivel de tema torsional. La palanca de cambios muy cerquita, los pedales perfectos para hacer punta tacón. Un coche que, sin ser espectacular por dentro, estaba bien ejecutado. Pero lo importante del coche era la técnica, especialmente la de este genial turbo. Por limitaciones de espacio hoy no hemos podido levantar el coche en el elevador porque las patas del elevador no están pensadas para levantar MR2 turbo en nuestra nave, una pena. Me tenéis que creer, delante y detrás llevamos suspensiones McPherson, concretamente delante es McPherson, detrás se le llama Chapman Strat. ¿Y qué es una Chapman Strat? Una McPherson donde el tirante de la dirección se ha sustituido
por un tirante que es fijo. De esa manera controlamos cuánto se gira la rueda a medida que se comprime la suspensión. De eso os hablaré después cuando vaya conduciendo, porque tiene su aquello. El resto del coche a nivel de plataforma es una plataforma creada específicamente para fabricar este coche, no tenía nada que ver con el MR2 anterior, fue un chasis creado de nuevo, desde cero, y después la siguiente generación del modelo, el Cabrio, de nuevo Toyota volvió a invertir para crear otro chasis nuevo, cosas de las grandes compañías japonesas que hoy en día serían prácticamente impensables. El motor era el mítico 3S GTE sobrealimentado. ¿No te suena su nombre? El motor era un 4 cilindros de gasolina colocado, ya lo veis, transversalmente detrás del asiento del conductor y del pasajero, con la caja de cambios colocada en prolongación del cigüeñal. Era el mismo bloque motor que se utilizaba en los Celica GT4, un bloque de 2 litros con bloque en fundición, y la culata estaba desarrollada por Yamaha. Tenía 4 válvulas por cilindro, cámara penta, bujía justo en medio del centro del cilindro y estaba sobrealimentada por un turbocompresor que contaba con un intercooler que respira a través de una de las 2 tomas laterales, concretamente esta, para poderse refrigerar. Tiene cotas cuadradas de 86 milímetros de diámetro por 86 milímetros de carrera, y era un motor que tampoco contaba, por ejemplo, con taques hidráulicos. Como la culata la había hecho Yamaha, como también haría con el motor del Ford Puma que os contaba semanas atrás, decidió que era mejor que los árboles de levas accionaran sin contar con un taque hidráulico directamente en las válvulas, para que pudiese coger revoluciones más rápido e ir más fino. Pero eso también obligaba a que estos motores, con el paso de los años y de los kilómetros, tuviese que hacer reglajes de válvulas, como se hacía en los motores de las motos originales de Yamaha. Wow. Con solo 1.300 kilos para empujar del coche, este MR2 Turbo era capaz de hacer 80-120 en 4 segundos y medio, el 0 a 100 en algo así como 7 segundos, que estaba muy bien para la época en la que se comercializaba. Pero lo más importante es que con este motor de Celica GT4, si te querías poner a enredar y a prepararlo, los 200 kilos con los que se vendía originalmente en Estados Unidos, los 245 con los que se vendía después en Japón, se podían apretar hasta los 300 sin demasiado problema, porque había suficiente cantidad de piezas y preparaciones y turbos y todo lo demás para poder estirarlo. Al final todos los coches turbos siempre han sido cajas dignas de preparación, y al final de la historia siempre ha sido como que los JDMs eran coches propensos para ser preparados, y por eso siempre han sido recordados, ¿no? Un poco el rollo Fast and Furious. Pero más que un tema de prestaciones y potencias, era un tema de conducción. La solución del motor central cambiaba las reglas de manejo del coche, que por geometrías y con una batalla extra corta y un momento polar mínimo, requería habituarse a él. Y además luce 2 características fundamentales de cualquier buen coche de motor central. Como no tiene momento polar de inercia, como no tiene ningún tipo de resistencia a querer cambiar de dirección, gira inmediatamente. Y lo hace además de manera muy plana. Toyota voluntariamente decidió que el setup de base fuera tirando a subvirador en la entrada de la curva, para tratar de controlar mejor las cosas y que a los conductores de este coche, del MR2, no les asustara más en una era en la que no había controles de estabilidad. Pero esa ligereza, esa instantaneidad de reacciones, era la que realmente te conectaba con un coche que apenas tenía inercias para hacer absolutamente nada, mientras viraba, además súper plano. Luego, cuando metías gas de curva hacia afuera, como tenías el motor detrás justo sobre el eje propulsor, tenías muchísima motricidad. Es un coche que difícilmente, salvo que le metas una preparación de más de 300 caballos, va a perder motricidad en aceleración. Y en el caso de hacerlo, como podías poner el diferencial autoblocante viscoso, te ayudaba siempre a bajar la tracción. Acelerando era un coche muy seguro. Tal vez la única pega que tenía, sobre todo hasta que llegó la tercera revisión del modelo y la segunda, donde se cambió las cotas del tren trasero, era que era un coche un poco complicado en la entrada de las curvas. Y es que un coche de este estilo, un coche de motor central, es muy crítico si sueltas el acelerador de golpe cuando estás viajando hacia el vértice de la curva. Voy a explicarme. Cuando llegas a la curva, frenas antes de entrar en la curva, vas quitando el freno poco a poco, tiras el volante hacia adentro, y esa puntita de gas que mantienes para llegar hasta el vértice justo antes de poder hundir el acelerador hacia adentro es la que, si sueltas, súbitamente va a hacer que el coche se enrosque sobre sí mismo.
cuestión era si intentabas cazar ese sobreviaje súbito cuando habías soltado el acelerador y te pillaba de improviso, porque al meter contravolante este coche reaccionaba muy rápido, así que en cuanto intentabas cazar ese derrape, si te pasabas metiendo contra rosca podías acabar escupido contra el otro lado de la carretera. Aprender a conducir un coche de motor central en esas circunstancias es importante, más teniendo en cuenta que llevas un motor turbo, pero bueno, lo bueno de este coche es que, como os digo, el setup de origen que tenía, con un tren delantero tirando a su virador, evitaba que te encontrases en esas circunstancias, haciéndolo más seguro de lo que hubiera sido si lo hubieran hecho más directo el tren delantero. Luego, a la hora de bajar el acelerador, cierto es que este motor todavía tiene mucho efecto turbo, tiene mucha patada ahí a medio régimen, te acompaña, suena, tiene una pegada muy importante. Y eso lo hacía también un poco más delicado porque tenías esa diferencia de tiempo entre que le pisabas a fondo al pedal derecho y tenías la respuesta del motor que deseabas. Pero bueno, como tenías mucha motricidad, tampoco te iba a meter ese susto por pura potencia. Eso sí, como metiendo gas pienses que tenías que volver a soltar y volver a ir al gas porque te estabas yendo de la curva, entonces te podía volver a morder. Así que era un coche complicado de llevar en el sentido de que no era lo mismo con tracción delantera con muchos caballos. Había que saber llevarlo. Eso sí, si eras capaz de saber llevarlo, teniendo el motor en medio y sacándole mucho más partido al coche por todo ello, era mucho más rápido que un coche equivalente con un chasis mucho más tradicional. No ayudaban sus geometrías, tacto de dirección y potencia de los frenos originales. La dirección hablaba poco, demasiado asistida para mi gusto, y los frenos se fatigaban fácilmente, mientras que la divergencia trasera en compresión cambiaba, ganando algo de divergencia, lo que lo ponía algo complicado cuando lo llevabas al límite. Todo quedaría resuelto más o menos por parte de Toyota en sucesivas revisiones del modelo, que fueron incorporando mejoras poco a poco con frenos más grandes, nuevos tirantes de control de convergencia traseros, aunque el carácter de carreras del motor no varió demasiado. Para usarlo todos los días, si os lo comprarais en aquel momento e incluso hoy, es un coche que consigue consumos de 9 litros a los 100. No es nada exagerado para lo que corre, hay que tenerlo en cuenta. Una vez que has llegado a esa situación, no es un coche incómodo. Incluso este, que lleva muelles y amortiguadores especiales deportivos instalados por David, que luego va a contar lo que le ha modificado, o que tiene modificado el coche, pues no se hace incómodo. Y de serie me parecía que era un coche bastante GT en ese sentido de poder ser coche para todos. Si os lo comprarais hoy como clásico para tener, no lo veo tremendamente sufrible. Lo veo un coche moderno y que se puede utilizar si no os tenéis que quedar dentro a dormir o no queréis utilizar las plazas traseras para nada. Recuerdo cuando hicimos el mega comparativo de deportivos que os hablaba del Alpina 110 y os decía en aquel momento que había coches de motor central más críticos, refiriéndome en parte a coches como este, que eran un poco más complicados de llevar, pero cuando te vuelves a sentar en uno bien puestito a punto y en buen estado, te das cuenta de que si las cosas están en su sitio, no tienes por qué encontrarte demasiados problemas. Siempre que le guardes el respeto, es un coche para guardar respeto. Hoy en día casi con cualquiera puedes ir rápido sin tener que pensar demasiado, y este es el típico coche que requiere un poquito más atención que los coches convencionales deportivos que tenemos hoy en día con grandes cifras, que parece que lo perdonan todo pero también transmiten mucho menos. Aquí tienes el motor atrás hablándote, la dirección que cobra vida, que te va diciendo cómo pisa el asfalto, todo el coche te va hablando de cómo está pisando el neumático del suelo y te va transmitiendo muchas más sensaciones similares tal vez a las del Lotus Speed, salvando las enormes distancias del V8 que probamos biturbo hace algunos meses, pues prácticamente en Navidad. Bueno, David, lo primero, gracias por habernos dejado comprobar el aparato, y la pregunta obligada, ¿qué haces tú con un MR2 MK2? ¿Cómo se te ocurrió comprarlo? Siempre he querido algo japonés, algo noventero, y yo creo que la culpa es de que me crié como todo el mundo, con el Gran Turismo 1 y 2, y siempre estaba buscando prestaciones, cuál era mejor para la carrera de no sé qué, y siempre me sorprendió mucho este coche, ¿no? Que tenía unas prestaciones muy buenas para, por así decirlo, para ser un Toyota, simplemente, la verdad. A Kazunori no sé yo si le habrá convencido esa afirmación tan curiosa. ¿Por qué un MR2 MK2 y no un MK3, ni un MK1, ni un...? Por el motor, sencillamente. El 3S GTE para mí es de lo mejor que ha tenido Toyota, con permiso del 2JZ, pero bueno, son cilindradas diferentes. Para mí el 2 litros turbo de Toyota es este, y si es un Rev 3, pues mejor. ¿Te costó mucho encontrarlo?
Fue muchísima suerte y casualidad. Yo realmente iba buscando un MK3 por el tema de pesos, que pesa menos que este, y por comportamientos que dicen que se siente más ligero. Pero salió el anuncio, fui a verlo y no pude no comprármelo. Fue verlo, vi el motor, vi el sonido, vi el aspecto del coche, que es la línea me encanta, me parece súper noventera y me lo compré. ¿Qué le llevas hecho? Porque el coche de serie no está. De serie no está. También es verdad que a mí no me ha dado mucho tiempo todavía hacerle cosas, porque la persona que lo preparó lo hizo bastante bien, se gastó el dinero en suspensiones, en llantas, en frenos, que para mí es lo que más me gusta del coche, y está bastante tocadillo, sí, pero bueno, siempre dentro de unos márgenes. No es tunero guarro, sino que está hecho con Exacto, con me gustillo. gustó, me entró por el ojo porque vi que estaba hecho con gusto, estaba hecho a lo japonés, que es como a mí me gusta. Con las llantas que tocan o con una réplica. Sí, por favor. Algún disparillo por ahí tenía que echar. Exacto. ¿Qué te queda por hacerle? Pues a ver, a estos coches yo creo que siempre hay que hacerle algo, y más con un coche que tiene 25 años, siempre le va a salir algo. Ahora mismo estoy pendiente de cambiar neumáticos, que no me gustan los que lleva, todos los fluidos, ponerle un buen aceite, ponerle buen líquido de frenos, buenas pastillas y bueno, enfocarlo un poquito a lo que son tandas, que el coche sea seguro y que pueda ir rápido con él y sentirme bien con él. Yo el día que vendí el mío supe que en ese momento tuve la convicción de que no iba a volver a tener uno porque es un coche rarísimo de ver y complicado de comprar. Así que la pregunta, por si a alguien le ha gustado el coche y lo ha visto, ¿David lo vendería? No. No lo vende. Jamás, no. Algún día lo venderé cuando no me quede otra, o porque necesite dinero para comer, o porque, no sé, algo tiene que pasar, pero no creo que lo venda. Pues muy bien, David, muchas gracias y enhorabuena por el aparato. Muchas gracias a vosotros. Si para algo me ha servido la experiencia de hoy es para retractarme sobre mis pensamientos oscuros y negros sobre el MR2 MK2, porque al final que hayas tenido una mala experiencia con una unidad concreta, porque te haya salido mala, no hace que ese modelo sea malo. Y comprobarlo en un MR2 turbo de estos, al final hace que te des cuenta de que este coche auténticamente, y por algo lo compraría en su día, digo yo, merecía la pena. Es una rareza japonesa de estas que si te la echas al garaje difícilmente te puedes desprender de él, porque va a ser muy difícil que te puedas volver a comprar uno. A pesar de ello, no es un coche que si lo encuentras esté especialmente caro. Todas las mejoras de la segunda y tercera revisión del modelo, que llegaron en el 92 y en el 93, incluyendo cambios en la asistencia a la dirección, tirantes de convergencia traseros, frenos más potentes y ABS mejorados, deberían incluirse en tu lista de mejoras para instalar en el coche si es que compras una unidad previa a esos años. Y conviene que hagas todas estas cosas antes de volverte loco instalando enormes intercoolers, reprogramaciones y turbos gordos buscando más potencia, porque este coche realmente no necesita más chicha, lo que necesita es las mejoras delicadas de chasis, dejando además que la suspensión tenga recorrido, dejando que sea ligeramente blandita y dejando que tenga espacio para moverse, porque si es un coche que es muy crítico y si hace topes de suspensión o va demasiado duro y va rebotando por el suelo, hará que sea extremadamente complicado de conducir en seco y realmente peligroso en mojado. Un buen diferencial viscoso, que se ofreció opcionalmente en el modelo y que luego acabaría siendo equipamiento de serie al final de la vida útil del modelo, vendría también muy bien para controlar mejor el SW20 Turbo. Si te ha enamorado el coche y te quieres comprar uno, tendrás que preparar algo así como 15.000 euros más o menos. Encontrar uno no es sencillo, se venden pocos, vinieron pocos, ahora cada vez vienen más de Estados Unidos porque se van importando poco a poco, además por la edad del coche ahora ya lo puedes importar incluso como clásico, así que no hay mucho problema. Otro tema es que luego lo quieras modificar. Sea como sea, tiene ventajas intrínsecas de ser un Toyota. En principio la fiabilidad debería de ser superior a otros modelos de su época, tienes recambios de prácticamente todo. Toyota sigue fabricando piezas para estos motores se utilizaron en un montón de coches, hay un mercado de piezas aftermarket para prepararlo también tremendamente enorme y un montón de conocimiento en foros, sitios web, así que es un coche de esos para guardar en el garaje, mirarlo con cariño y saber que tienes una pieza única y especial. Si os animáis a que probemos tanto la primera generación del MR2 como la tercera, la última, la del Cabrio, dejádnoslo en los comentarios si tenéis alguna duda, seguro que David también os puede aclarar alguna historia más, ya que al final tiene uno en casa. Solo nos queda darle las gracias por habernoslo dejado probar, y a vosotros solo quiero deciros que si os ha gustado el vídeo le dejéis un me gusta, os suscribáis, le deis a la campanita y todas esas cosas que decimos siempre. Nos vemos pronto, un saludo.